A continuación vamos a ver cómo es la transformación delta estrella y estrella delta en circuitos resistivos. Esta transformación se usa para la solución de cálculos de resistencia equivalente y solución de circuitos mixtos en análisis de circuitos. Entonces lo primero que tenemos que identificar es la conexión, en este caso delta. Viene, digamos, ese nombre delta debido a esa forma, que es como hace referencia a este triangulito, que es la forma pues de esta conexión y que pues también es la letra delta del alfabeto griego. Como vemos acá, tenemos estas tres resistencias que se llaman RA, RB y RC y están interconectadas en estos nodos, en estos puntos que se están llamando acá N1, N2 y N3. Esta es la conexión delta. Ahora, miremos la conexión estrella. La conexión estrella es cuando estas tres resistencias tienen esta forma de conexión. Y pues estrella, pues debido a la forma que, que, que se da. Entonces, lo particular de la conexión estrella es que las tres resistencias en este caso coinciden en un nodo central, ¿vale? Y los extremos de cada resistencia, esos puntos, los llamamos aquí N1, N2 y N3. Entonces, lo primero pues es identificar cuándo está en delta y cuándo está en estrella. Ahora, hay unas transformaciones que yo puedo ir de la conexión delta a estrella y de la conexión estrella a delta. ¿Y cómo realizo eso? A través de estas fórmulas de conversión. Entonces, por ejemplo, quiero transformar este circuito delta, este de acá, quiero llevarlo a una estrella. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se deben calcular, en este caso, las resistencias R3, R2 y R1. Aquí en la conexión delta yo las estoy llamando RA, RB y RC. O sea, que si yo redibujo ese circuito, tendría que ser algo así. Tengo esta resistencia, esta otra resistencia, esta otra resistencia, así. Entonces, aquí lo particular es que estos puntos N1, N2 y N3 no se pierden. Y acá voy a calcular R3, R2 y R1. Ahora, ¿cómo calculo cada una de esas tres resistencias? Entonces, como vemos acá, R1 la calculo con esta fórmula de acá. Entonces, ¿qué sería? RB por RC sobre la suma de las tres. Si se dan cuenta, el cálculo de R1, R2 y R3, estas tres resistencias, pues tienen en su denominador la suma RA más RB más RC. Todos los términos, digamos que en su denominador es la suma. Ahora, una forma más fácil de saber, digamos, de interpretar la fórmula, mire el término de arriba, R1. Entonces el término de arriba se multiplican dos resistencias. ¿Cuáles? Las que están a los lados, miren, RB y RC. RB y RC. Por ejemplo, para R3, ¿cuáles son las que están al lado? RA y RB. Entonces miremos R3. RA por RB. Y debajo la suma. Miremos R2. RC por RA. Entonces miremos aquí RA por RC. Entonces es bastante sencillo, digamos, esas fórmulas de conversión. Y una vez calculado eso, pues estas resistencias RA, RB y RC desaparecen y queda hecha la conversión de delta a estrella. Y lo mismo va a pasar con la conexión estrella a delta. Entonces aquí es el caso inverso. Aquí lo que voy a calcular son estas resistencias. Una que vendría acá, esa, siguiendo la nomenclatura que llevamos, sería RA. Otra por aquí, colocarla por acá, RB. Y otra por acá que voy a llamar RC.
Entonces, en este caso, las que voy a calcular son RA, RB y RC. Entonces, para calcular RA, miren que para calcular RA, RB y RC, arriba va el mismo término, que siempre va a ser R1 por R2, R2 por R3 y R3 por R1. Esa sumatoria, esas multiplicaciones, siempre es el término que va a ir arriba. Lo diferente va a ser el término del denominador, que es bastante sencillo. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en RA. En RA, ¿cuál es la resistencia que quedó opuesta a RA? Entonces, miren, si vamos, la resistencia opuesta es R1. Ese es el que va en el denominador. Por ejemplo, RC, la resistencia opuesta es R3. Miren, RC, R3 es la que va en el denominador. Para RB, la resistencia opuesta es R2. Entonces vemos que R2 está en el denominador. Y de esta forma entonces desaparecerían R1, R2 y R3 y quedaría con la resistencia A, B y C y ya haríamos la transformación estrella a delta. En cualquiera de las dos transformaciones, miren que los puntos o los nodos N1, N2 y N3 no se pierden. Lo único que hacemos es cambiar la conexión de delta estrella y estrella delta. ¿Dónde aplicamos esto? Entonces, aquí vemos un ejemplo. En este ejemplo, lo que queremos es calcular la resistencia equivalente vista entre los puntos estos que están acá. Voy a llamarlos puntos punto A y punto B. Entonces, debo reducir todo este circuito a una resistencia vista desde A y B. Normalmente lo que hace uno es observar qué resistencias están en serie y cuáles resistencias están en paralelo. Si vemos este circuito, pues no hay ninguna resistencia en serie ni ninguna resistencia en paralelo, como se dan cuenta. Entonces, digamos, no puedo aplicar esas reducciones. Ahora fijémonos en esta parte del circuito. Si vemos esta parte del circuito, yo puedo dibujar, digamos, esta resistencia de esta forma, esta de 18K, y esta de 16K la puedo poner así, es lo mismo. Entonces vemos que acá se forma un delta. Ahí hay un delta entre esas tres resistencias. Ahora, si yo quiero pasar ese delta a una estrella, vamos a ver si al aplicar la conversión ya me quedan resistencias en serie en paralelo y puedo yo hacer la reducción del circuito. Entonces, ¿cómo sería una reducción, o perdón, una transformación a estrella? Entonces, si yo lo transformo a estrella, quedaría una resistencia aquí, otra resistencia aquí y una resistencia acá. Entonces, fíjense que estos puntos, estos nodos, no se pierden, se mantienen. Ahora, estas resistencias ya se irían, esas resistencias ya se irían, y estas tres resistencias son las que van a quedar en la conexión delta. Ahora, listo, ¿eso para qué me va a servir? Entonces, ahí se va a reconfigurar el circuito y, por ejemplo, esta nueva resistencia con esta de acá van a quedar en serie, esta con esta van a quedar en serie y ya ahí puedo empezar a solucionar el circuito. Entonces, vamos a realizar una transformación de delta a estrella. Entonces, miremos las fórmulas. Miremos las fórmulas. De delta a estrella. Vamos a usar estas fórmulas de acá. Entonces, voy a llamar a esta resistencia de acá, a esta resistencia de acá, voy a llamar a esta R1, voy a llamar a esta R2, voy a llamar a esta R3, voy a llamar a esta R4, a esta R5 y a esta R6. Y a estas nuevas que voy a calcular,
voy a llamarlas R7, R8 y R9. Entonces voy a hallar los nuevos valores de R7, R8 y R9 aplicando la transformación. Entonces, según la fórmula, sería de la siguiente forma. R7. R7 sería igual, entonces, a la suma. Recuerden que estamos aplicando una transformación delta a estrella. Entonces, R7 es la resistencia que está acá. En esa transformación, siempre en el denominador va la suma de las tres resistencias, que en este caso sería R2, R3 y R4. R2 más R3 más R4. Y arriba, entonces quedaría la resistencia opuesta a R7, que sería en este caso la de 6K, o sea, R4. Listo. Reemplazando los valores, tendría que yo, R4 vale 6 kiloohmios, vamos a dejarlo todo en kiloohmios, sobre la suma de las tres resistencias, de R2, R3 y R4, que sería 12 más 6, 18, más 18, 36K. Y esto me daría 6K entre 36K, me daría una resistencia de, entonces vamos a hacer el cálculo acá, sería 6 dividido entre 36, daría un sexto, o sea, 0.1666 kiloohmios. Bien, ahora vamos a calcular R8. Entonces, R8 sería R8. La opuesta que es R3. R3 es 18K. Vamos a colocar el valor de una vez. 18K. Sobre la suma de todas, que es 36. Eso, 18 de 36 me da un medio, o sea, 0.5 kiloohmios. Vamos ahora a calcular R9. Entonces sería R9, sería igual. Entonces miremos cuál es la resistencia opuesta a R9. R9, la resistencia opuesta es 12. Entonces aquí me quedaría 12K sobre 36 kiloohmios, que es la suma, y esa división me da 0.33 kiloohmios. Listo. Entonces ya tengo el cálculo de esas tres resistencias. Ahora voy a redibujar el circuito con la transformación. Entonces aquí tendría esta resistencia que vendría siendo R1, esta resistencia que vendría siendo R7. Aquí ya estoy dibujando el estrella que me quedó. Este sería R8. Aquí vendría la resistencia R6. Aquí vendría la resistencia R9. Aquí vendría la resistencia R5. Unimos esta parte. Unimos esta parte. Y estos son los puntos A y B. Entonces, si yo llamo a este punto acá, vamos a llamarlo nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Estos son estos puntos que tengo acá. Si se dan cuenta, esos puntos en la transformación no se perdieron. Entonces me queda este nuevo circuito. Ahora, en este nuevo circuito ya me queda más fácil solucionar porque, si se dan cuenta, R8 queda en serie con R16. R9 queda en serie con R5. Entonces, vamos a redibujar ese circuito.
Entonces, haciendo el serie, me quedaría que R1, aquí me queda R7, R7, voy a hacer el serie de R8 con R6 y aquí me va a quedar una resistencia que voy a llamar R9 y acá el serie de R9 con, perdón, aquí entonces sería R10 para llevar el consecutivo y el serie de estas dos de R9 y R5 voy a llamarlo acá como R11. Me quedaría el circuito de esta manera, A, B. Entonces, R10 sería igual, vamos a hacerlo por acá, R8 más R6, R8 más R6, donde R8 es 0.5K, que ya lo acabamos de calcular, más R6, que del ejercicio vale 6 kiloohmios. Por tanto, R10 va a valer 6.5 kiloohmios. Ahora R11. R11 va a ser igual a la suma de R9 con R5. Entonces, R9 ya lo calculamos acá que era 0.333 kiloohmios más R5 que del ejercicio R5 vemos que vale 5 ohmios. Entonces sería aquí más 5 kiloohmios, perdón, 5 kiloohmios. Por tanto, R11 va a ser igual a 5.333 kiloohmios. Y listo. Entonces, tengo este circuito. Claramente vemos que R10 y R11 ahora quedarían en paralelo y mi nuevo circuito quedaría de la siguiente manera. Por este lado tengo R1, por este lado tengo R7 y el paralelo de R11 con R10 lo voy a llamar R12. Me quedaría R7 y R1. Y aquí vienen los puntos A y B. Entonces, R12 sería igual al paralelo de R10 por R11. Aplicamos la fórmula del paralelo que es R10 por R11 sobre R10 más R11. Y aplicamos aquí o reemplazamos los valores. Sabemos que R10 es 6.5 kiloohmios por R11 que es 5.33 kiloohmios sobre la suma de las dos, que sería 6.5 kiloohmios más 5.333 kiloohmios. Bien, hacemos ese cálculo y R12 nos va a dar, entonces multiplicamos 6.5 por 5.333, 34.6645 arriba sobre, vamos a quitar las unidades acá, al final pues le ponemos la unidad en kiloohmios sobre 6.5 más 5.33 sería 11.833. Hacemos esa división, 34.6645 dividido entre 11.833 y tengo que esa R12 es 2.929 kiloohmios. Listo. Ahora vemos claramente que las resistencias R1,
R7 y R12 están en serie y ya con eso calculo mi resistencia total vista desde los puntos A y B. Y como están en serie, pues es la suma. Entonces, resistencia total es igual a R1 más R7 más R12. Reemplazamos los valores. Entonces, R1, miremos el circuito original. R1 vale 12K. Entonces, ponemos acá 12 kiloohmios. Más R7. Busquemos R7. R7 nos había dado 0.1666 kiloohmios. Entonces, 0.1666 kiloohmios. Y R12, que fue la última que hallamos acá, 2.9 kiloohmios. Sumamos todo eso y ya tendríamos nuestro resultado, que sería R7 es igual a 12 más 0.1666 más 2.929. Y al final nos da 15.095 kiloohmios. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Entonces, como vemos en este ejercicio, lo que hicimos fue de un circuito inicial donde no había nada en serie paralelo, pero detectamos una zona donde había un delta, lo transformamos a la estrella y al transformar en estrella ya nos permitió entonces tener unas resistencias en serie, en este caso R6 y R8 y R9 y R5, y poder solucionar el ejercicio ya de la manera clásica